Y la educación chilena no produce eso. Entonces, si este es el modelo educacional, tenemos que cambiarlo. La pregunta es, ¿tenemos los recursos en Chile para ello? Sí los tenemos. El problema es político. Es decir, se están asignando los recursos de una manera que no obedece al interés público. Por ejemplo, y aquí venimos con el tema del cobre. Este año, las compañías mineras multinacionales se van a llevar 35.000 millones de dólares. Los años anteriores se han llevado 20.000, 25.000, 28.000, etc. Bueno, estas mineras se llevan el equivalente a 3 veces el presupuesto de la educación que hoy día tenemos. 3 veces, 7 veces el presupuesto de la salud, 12 veces el presupuesto de la vivienda. Las empresas no pagan impuestos. Tenemos más riqueza hoy día en cobre que la que teníamos hace 20, 30 años atrás. O sea, los recursos existen. Tenemos la capacidad financiera económica para financiar una reforma educacional. El problema es que los recursos hoy día se están asignando de una manera que no es consistente con el interés público. Entonces uno se pregunta por qué se gasta 10 veces más en armamento que en educación superior. ¿Por qué el señor Ramos o los economistas de la Chile o la Católica no se escandalizan? Porque el cobre de Chile se está regalando para empresas multinacionales que no dejan nada, no aportan empleo, casi no pagan impuestos, además no se hacen cargo de los pasivos ambientales. ¿Qué sentido tiene que nosotros estemos entregando una riqueza que es una riqueza no renovable? Estamos gastando más en armamento que en educación. Obviamente aquí hay algo que está mal. Esta cuestión crítica que es qué es lo que se hace con los recursos del país es un tema político, y hoy día se está decidiendo sobre estos recursos de una manera completamente desacoplada del interés público, del interés de los chilenos, de las familias chilenas, de los estudiantes, de los trabajadores, de los intelectuales, de los obreros, de los campesinos. Nosotros como sociedad pesamos menos que el hidrógeno a la hora de la toma de decisiones. Menos que el hidrógeno. ¿Qué es lo que importa aquí? Lo que la compañía minera decida. El otro día un tuitero me mandó decir así: qué poco serio decir que las compañías mineras no aportan nada. Entonces yo le dije, bueno, demuéstrame que aportan algo. Si tú me demuestras que aportan algo, yo públicamente pido excusas. Bueno, ahora se me olvidó lo que iba a decir. El tema es que a uno le dicen que es irresponsable decir estas cosas, ¿no? Que de alguna manera igual hacen una contribución, y honestamente uno se pregunta, ¿cuál es la contribución? ¿Cuál es realmente la contribución que hacen? Y si no hacen ninguna contribución, entonces no tiene sentido que nosotros estemos tomando esas decisiones. Ahora me acordé. Entonces me decía, aquí las mineras hacen lo que la ley les permite. Y yo le dije, oye, pero ¿tú crees que las leyes, las compañías mineras no tuvieron nada que ver con las leyes que se hicieron? Ah, me dice, ¿tú crees que corrompieron a toda la clase política? Quizás no, le dije, ¿no? Pero las cosas son más complejas y de alguna manera a lo mejor no los corrompen, ¿no? Pero la influencia política, las decisiones que se tomaron en Chile y que beneficiaron a las compañías mineras no están exentas de la participación, de las llamadas telefónicas, de las reuniones. Hay una anécdota que les voy a contar y con esto terminamos. Un señor que se llama Armando Uribe, no sé si lo conocen, deberían conocerlo, bueno, no necesariamente, es abogado, escritor y un gran defensor del cobre, ¿ya?
yo me entrevisté con él en algún momento, porque como he andado también en esta pelea por el cobre, la defensa del cobre y la nacionalización, todas estas luchas utópicas y que tienen más pérdidas que ganancias. Entonces, en una conversación que tuvimos con él, él nos contó cómo fue una conversación que tuvo con Patricio Aylwin cuando empieza la transición a la democracia. Se sabía ya que Aylwin iba a ser presidente, entonces todos estos viejos que habían estado por años peleando por el tema del cobre, le pidieron una reunión a Aylwin, fueron y se sentaron con él y le dijeron: mire, presidente, ya le decían presidente, no se le había puesto la banda, pero ya era presidente. ¿Qué vamos a hacer con el cobre? ¿Qué vamos a hacer con las concesiones mineras que se entregaron? Y él me hace este gesto. Patricio Aylwin me dijo lo siguiente: Armando, sobre eso fue todo. Las compañías mineras apoyaron la transición a la democracia e instalaron como condición la entrega del cobre para las mineras, y por eso que la desnacionalización se hace en el proceso de la concertación y no antes, y por eso que uno no entiende cómo es posible que se haya hecho lo que se hizo, que es peor a lo que fue la desnacionalización del salitre, porque en realidad no tiene ninguna lógica. Ni el más elemental de los economistas o de los políticos en Chile habría aceptado una entrega tan indigna, tan irresponsable y tan ilógica de un recurso estratégico para el desarrollo de Chile como se hizo durante la concertación con el cobre. Es realmente algo escandaloso, escandaloso. Y ahí está la segunda vinculación entre la reforma universitaria, la reforma estudiantil en general y la nacionalización del cobre, porque una parte importante de los recursos que este país requiere para financiar su desarrollo tienen que venir de los recursos naturales que tenemos. Y no me pregunten por favor esto de que bueno, pero ¿cómo es posible si el cobre se va a acabar? ¿Cómo vamos a financiar cuando se acabe el cobre la educación? Por lo mismo, ¿no? Como el cobre se va a acabar, lo que nosotros tenemos que hacer es esto que está hoy día produciendo el cobre, convertirlo en otra forma de generar ingresos a futuro. Entonces lo cambio por inteligencia, por tecnología, por nuevas fuentes de producción y generación de riqueza. Y una generación de riqueza importante es la inteligencia, la educación, la formación de técnicos, de profesionales altamente calificados. Entonces, cuando se me acabe el cobre, yo voy a tener una capa de profesionales, de técnicos, de especialistas que van a poder aplicar sus conocimientos a otras actividades productivas y generar la producción que me va a pagar los impuestos que necesito para reemplazar el cobre. Esa es la vinculación entre el cobre y la reforma estudiantil. Todo esto requiere política, requiere compromiso político, requiere entender que no van a cambiar las cosas, como ya se dijo antes, si no somos capaces de constituir este estallido de descontento en una organización política, en un proceso político, conducente ¿a qué? A reinstalar la legitimidad de la soberanía popular en las decisiones del Estado. Y esto lo dice John Locke, fundador del pensamiento liberal. La soberanía popular reside en el pueblo. La autoridad final y el poder final está en el pueblo. Y cuando los estados y sus representantes no responden a esa soberanía popular de manera legítima, entonces este pueblo tiene el derecho, la obligación y le asiste toda la legitimidad para, por su propia cuenta y riesgo, ejercer la soberanía popular y sustituir a los actuales representantes para ejercer ese derecho. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que estamos haciendo, y a eso hay que finalmente llegar. Reinstalar en las decisiones del Estado el derecho del pueblo chileno a autodeterminarse, a conducir su proceso y a ser todos actores de un proceso político que es el proceso hacia un estado superior de existencia. Eso es, y nada más que eso, pero tampoco mucho menos. Muchas gracias.
mucho de política y en términos ideológicos, pero yo tengo preguntas técnicas. Por ejemplo, si hiciéramos efectivo esto del término de los fines de lucro en las instituciones educativas, la pregunta que hacen siempre en la televisión: ¿qué hacen con ese millón de colegios particular subvencionados que reciben aporte estatal y que son sustentados por privados, pero que efectivamente de igual forma producen lucro? O sea, ¿qué objetivo tendría una institución privada para mantener una institución educativa si es que no va a obtener ganancias? Y lo otro, ¿sería posible armar un sistema donde yo desincentivo el lucro, o sea, prohíbo el lucro, desincentivo la existencia de instituciones privadas y luego se expropian estos colegios para efectivamente instalar un sistema estatal de educación? ¿Es factible económicamente? ¿De qué factible es factible? Económicamente sí, o sea, existen los recursos. Hoy día, por ejemplo, para llevar la educación, digamos, para financiar la educación, necesitamos llegar más o menos al 7% del Producto Interno Bruto. Esos son 7.000 millones de dólares. Y esa plata está en el cobre, podemos hacer una reforma tributaria, reordenar la carga tributaria y vamos a tener los recursos. Eso no, el tema de los recursos no es tema, por decirlo así. Tenemos los recursos. Ahora, la otra parte es más complicada. ¿Cómo gastamos estos recursos? ¿Cómo los materializamos? Ese millón de colegios que tú dices que lucran, ¿son colegios que lucran todo el millón de colegios? Colegios particulares subvencionados que supuestamente pueden tener o no fines. Ya, pero no todos lucran. No todos lucran. Bueno, los que no lucran pueden seguir funcionando. No es necesario que tú los intervengas. Lo único que tú tendrías que cambiar ahí es decir, a ver, ya no sé, o puede hacer un proceso, es decir, mira, vamos a aumentar, o sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se financian esos colegios? Cobran una arancel, digamos, una colegiatura, perdón, mensualidad, una mensualidad. Y además encima el Estado le manda una subvención por alumno que tienen de asistente, ¿no? Bueno, yo no haría más esa subvención por alumno asistente, sino que vería cuáles son las necesidades de financiamiento del colegio y le aportaría sus necesidades. ¿Cuánto requiere para operar este colegio? Bien, ok, el Estado entonces pone un cheque y se lo manda. Y se acabó la mensualidad. O sea, con esos colegios. Operaría así. Ahora, el problema va a ser con estos que lucran. Ya eso se lo entregamos a los encapuchados. No, pero esos colegios, ahí hay que intervenir esos colegios. Porque algunos quizás van a decir, ya ok, no vamos a lucrar más con estos colegios. No creo que lo hagan porque no les interesa. La lógica de esos colegios es ganar plata. Por lo tanto, lo que van a querer hacer es deshacerse de los colegios y lo van a querer vender. Entonces el Estado puede poner las reglas en cuanto a venderlos. ¿Cómo los van a vender? El Estado los puede ir a comprar. O podría facilitar que lo compraran fundaciones. O que ya otras fundaciones que tengan colegios puedan adquirir. Y el Estado facilitar, regular, ordenar ese proceso de migración, ¿no es cierto?, desde colegios lucrativos a colegios que no lucran. Pero todo eso se puede hacer. Obviamente no es llegar y hacerlo. Hay que inteligentemente pensar qué se va a hacer con eso, cómo lo vamos a hacer. Primero hay que identificar el problema. Y tú vas haciéndolo, puedes darte un plazo, un periodo de tiempo. Pero eso se puede hacer. Así como se cambió del sistema en donde todos los colegios eran del Estado y los colegios públicos del Estado pasaron a municipalizarse y tuvo un proceso, se hace lo inverso. Pero no veo que sea algo imposible. Es algo que hay que pensarlo bien, organizarlo bien, aplicar los recursos disponibles, pero lo que sí no se puede hacer es dejar esos colegios botados. Eso no puede ocurrir. El Estado tiene que obviamente
intervenir en eso y tomar esos colegios y ver cómo los vamos a pasar desde el fin de lucro al no lucro. Esa era una pregunta. ¿Y cuál era la otra? No como, o sea, ¿qué sentido tendría para un privado mantener un Ninguno. colegio? A no ser que esté dispuesto. Capaz que hay algunos que digan ya voy a dejar de lucrar, me interesa el colegio, no tengo cariño, ya vamos a... No lo creo, pero puede ser. Puede ser. Pero tampoco es problema eso. Así lo que va a hacer el dueño va a pescar su plata y se la va a llevar y va a hacer un negocio de papas fritas, va a poner un pollo stock, qué sé yo, alguna cosa, un McDonald's, ¿no? Que más o menos a él producir papas fritas es lo mismo que producir estudiantes con cierta educación. Pero eso no es problema, yo no lo veo problema, yo veo que es complicado, que no es llegar a hacerlo, no es decir ya mañana se acabaron estos colegios de lucro, pongan ahí un interventor y vean las cosas cómo se hacen. No es así. O sea, hay que pensarlo bien, hay que darse un plazo, poner los recursos disponibles y generar las condiciones de un traspaso que sea lo menos traumático posible, con todo el control de daños que se puede aplicar. ¿Estamos? ¿Sí? Tengo una pregunta, pero a nivel universitario, porque el tema del lucro, que en el fondo hoy en la ley se dice que las universidades tienen prohibido lucrar, pero se sabe y se ha destapado durante este periodo que sí, efectivamente hay universidades privadas que están lucrando a través de inmobiliarias. Entonces, en la lógica, cuando se dice que ya se ha creado una superintendencia, y yo como superintendente fiscalizo a las universidades para ver si efectivamente o no están lucrando. Si yo como superintendencia veo que por ejemplo, la Universidad del Desarrollo o la Universidad de la América están lucrando, ¿cuál va a ser mi postura? O sea, yo creo que no se ha clarificado el tema de qué voy a hacer yo con la universidad que están lucrando, que están infringiendo la ley. Entonces yo digo que la cierro, pero ¿qué pasa cuando los estudiantes, muchos estudiantes vulnerables y que están con crédito y endeudados, van a universidades que están lucrando? O se les impone una multa, pero también qué tipo de multa, porque quizá a veces incluso hay muchas empresas que prefieren pagar una multa con tal de que no toquen su empresa que le está generando beneficios. ¿Cuál sería la mejor alternativa para cuando en un futuro se esté fiscalizando efectivamente el lucro? ¿Qué hacer para castigar a las personas que están, a los empresarios que están vulnerando el derecho o la ley, más que nada? Bueno, mira, hay un artículo que salió en la página esta de CIPER. ¿Conocen ustedes CIPER, no? Sí. Hay un artículo que se llama ¿Cómo lucran las universidades que no deberían lucrarse? Hay que leer ese artículo porque es interesante. En ese artículo se hablan de los dos grandes consorcios que operan y que lucran con la educación superior, que es el consorcio vinculado a la Universidad de las Américas y el otro vinculado a la Universidad Santo Tomás. Y bueno, el estudio intenta ver cómo operan, ¿no? Un mecanismo que tú dices de la inmobiliaria, se pagan arriendos gigantescos, ¿no? Pero también, por ejemplo, el grupo de la Universidad de las Américas, que es un consorcio internacional norteamericano, se paga un royalty porque le da el derecho a cada estudiante de ese consorcio para acceder a las bibliotecas y a los servicios que tienen todas estas universidades que pertenecen a este consorcio, ¿no? Y se paga no poca plata, ¿no? Algo así como 2.000 millones de pesos como royalty para acceder, para que los estudiantes puedan acceder. Y hacen otras cosas, se pagan consultorías, bueno, todo eso se puede regular. Alguna vez escuché a un economista plantear así como, Ernesto, una de las tantas conversas que uno tiene sobre este asunto, o sea, que la manera de modificar esto es hacerle excesivamente caro el funcionamiento del negocio. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir
ninguna universidad puede funcionar si no tiene una infraestructura propia. O sea, no tienes que pagar arriendo. Esos arriendos son gigantescos. No puedes pagarte royalties por otras cosas. Y le puedes empezar a instalar, problematizarle el lucro, digamos, ¿no? Porque al final uno va viendo cómo lucran, ¿no? Ya, los arriendos, aquí están los arriendos, gigantescas cantidades de plata que se pagan en arriendo. Después servicios por consultoría y no sé qué cosa, etcétera. También un montón de plata. Porque si tú ves el balance de estas organizaciones, están en cero. No tienen utilidades, incluso tienen pérdidas. Tienen pérdidas. Pero si uno ve la cantidad de plata que tienen circulando, es pero gigantesca, ¿no? Pero como pagan tantas cosas, van metiendo tanto en la función de costo, que al final se comen toda la utilidad. Entonces uno puede regular eso. Es decir, no se pueden pagar más del 10%, ponle tú, de los ingresos en consultorías, en estudios, en qué sé yo. Puedes ponerle normas bien claras. Y eso los va a obligar a bajar los aranceles o simplemente abandonar el negocio. Y lo más probable es que abandonen el negocio y que se vayan. Porque no están ahí para educarse, están para hacer un gran negocio. Y ellos saben que es un gran negocio y lo han declarado. Es un negocio de alta rentabilidad que lleva ya más de 10 años generando enormes rentabilidades a los grupos involucrados. Entonces, primero que nada, habría que intervenir por ese lado, regular la forma en cómo aplican el lucro. Y muy probablemente esto va a generar el abandono de estas universidades por parte de los consorcios. Y como el Estado lo más probable que ocurra, ¿no?, es que se deprecie el valor de esa universidad. Se van a hundir. Porque como nadie te va a comprar un negocio que no da utilidades, entonces el precio se va a hundir. Y el Estado las puede comprar. O las puede comprar otra institución que quiera, la católica, porque tú puedes decir, ya me interesa la Universidad de las Américas, le interesa la infraestructura, porque tú la puede comprar. Y la va a comprar barata. O la puede comprar la Chile. O la puede comprar otro grupo que quiere educar, una congregación, o los masones, qué sé yo. Da lo mismo. La cuestión es que haya un proyecto educativo que no se lucre y que todo lo que se genera como ingreso se reinvierta en la educación. Por ahí yo intervendría de esa manera, pero de la misma manera que no puedo llegar y meter un elefante en una cristalería, no puedo llegar y terminar esto de la noche a la mañana. Obviamente hay que diseñar una ingeniería de intervención para terminar con el tema del lucro, regularlo e ir lentamente, digamos, pasándolo a un sistema de derecho de la educación y no de lucro. No sé si contesté, si doy el ancho para las preguntas que me están haciendo. Sí, dime más. Con el tema de universidades, pero también la ley dice que los centros de formación técnica con los institutos profesionales efectivamente pueden lucrar, y no es como indirectamente, pero ¿qué pasa cuando, claro, tienes una ley que te permite lucrar? Si estamos viendo el movimiento o la reforma educacional pidiendo lucrar, tiene que ser también una reforma terminar como con el tema de que lucren los centros de formación técnica. Por lo tanto, ahí no solamente necesitas la organización de la sociedad, o sea, necesitas también quienes te aprueben esta reforma constitucional, que son la clase política. Entonces, también yo creo que hay una cosa en conjunto, porque si al principio se habla claramente de que hay una organización, que la organización de la sociedad, yo creo que primero antes de una organización también tiene que haber una concientización que sea un proceso que se está dando ahora. Después, en distintos territorios, como juntas vecinales, sindicatos, donde cada uno puede organizarse en distintos territorios para lograr, como se está hablando últimamente, el tema de la asamblea constituyente.
pero tú necesitas una herramienta, el plebiscito, pero también el plebiscito hay una traba porque no existe el plebiscito vinculante. O sea, está, bueno, Jaime Guzmán, no sé, como que te dejó todo como trabado, pero ¿qué pasa cuando tampoco tenés la voluntad de la clase política? Claro. Es que claro, entonces, que sí, porque al fin y al cabo los centros de formación técnica, todos profesionales, que son las personas que van, el alto porcentaje de deserción, tienen un porcentaje de deserción, pero 60%. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Porque también tú primero estás defendiendo también a las familias vulnerables, estás instalando un tema de que la educación es un derecho a nivel, no solamente a la ciudadanía, sino a toda la población, porque los ciudadanos también son las personas mayores de 18 años. Entonces, las personas están discutiendo sobre educación, están discutiendo sobre el tema del derecho a la educación, pero ¿qué pasa cuando tú ya estás ahí movilizado, pero te vas dando cuenta que la gente no te está aportando, la clase política no te está ayudando? Entonces, igual es como, a veces, un tema que no solamente se necesita de organización, pero sí, tiene que ser una revolución. Que hay otra. Bueno, ¿por qué no? O sea, mira, yo creo que todo está en la capacidad que pueda tener la sociedad, los movimientos que se van expresando, en constituirse en orgánicas y puedan ir acumulando fuerzas políticas detrás de su acción. Porque tú has visto cómo los políticos se alinean rápidamente cuando ven que ellos podrían ser amenazados en su situación de privilegio y poder. Por lo tanto, también uno podría aprovechar esas circunstancias, no entregándoles ninguna confianza, sino que haciendo acuerdos bien específicos y puntuales y condicionados. Pero yo pienso que, o sea, yo entiendo la dificultad del proceso, pero también tengo cierta convicción de que en la medida en que tú vas constituyendo una organización poderosa y eficaz, porque hasta ahora estamos en un proceso de construcción, pero que está mostrando signos de poder político real. Porque cuando uno escucha al presidente complicado, al ministro de Educación, a los distintos funcionarios, la misma concertación que está desesperada por ser el que conduzca este proceso y que lo reconozcan y que lo aplaudan y que los perdonen. Nos perdonen, ¿ah? No los vamos a perdonar, nunca los vamos a perdonar. Yo por lo menos no los voy a perdonar nunca. Entonces, lo más importante es la capacidad que tenga el movimiento de constituirse en un actor político. Si ese actor político se constituye y genera una capacidad de debilitar las bases del poder y logra, por ejemplo, yo estoy seguro que si hay una inscripción masiva de aquellos que no están inscritos, eso es un hecho político relevante, porque la base del poder de los actuales representantes es un padrón electoral envejecido que además está completamente alineado. Pero si tú cambias ese padrón electoral y lo modificas y generas una base mucho más amplia, ellos ya no podrán contenerse o sostenerse en el poder sobre ese padrón electoral. Entonces tú también puedes movilizar la organización a un masivo proceso de inscripción que permita, ponle tú, una masiva elección parlamentaria de nuevos actores políticos, si es que es posible, digamos. Habría que verlo como estrategia si se permitiría. Si el padrón electoral y un nuevo padrón electoral podría modificar radicalmente la eficacia del sistema binominal para mantener las relaciones de poder que hoy día existen. Pero lo más importante desde mi punto de vista es la constitución de este actor político, de este nuevo actor político, orgánico, activo, con una estrategia de intervención política.
Y eso produce alineamientos de poder, y en algún momento podría generar la anticipación de elecciones, y en algún momento podría significar, por ejemplo, que los parlamentarios lograran ponerse de acuerdo rápidamente con el movimiento social para hacer la inscripción automática y el voto voluntario, que sería también un cambio político importante, porque generaría inmediatamente un nuevo padrón electoral. Y en una de esas se pueden hacer algunas modificaciones institucionales que habilitarían o permitirían el acceso de nuevos mecanismos de generación de la representación. No sabemos cómo esto podría materializarse, pero sí me parece importante la creación y el ejercicio del poder por parte de nuevos referentes y nuevas orgánicas de ejercicio del poder, o sea, un nuevo actor político, que este movimiento social logre constituirse en un referente de participación y acción eficaz del ejercicio del poder. Eso. Está difícil, porque además uno tiene que entender por qué Francia está así, ¿no? Y por qué Europa está así, por qué Estados Unidos está así. Muchas veces normalmente se le echa la culpa a que los programas de educación, los programas de becas, la seguridad social son muy costosas para los estados. Pero eso no es la explicación del problema de Europa hoy día, ni de Estados Unidos. En el caso de Europa, dice relación con el salvamento de la banca privada. ¿Se acuerdan de la crisis financiera del 2007? La subprime. Bueno, ¿cuál fue la solución? ¿Qué se hizo? En ese entonces, más o menos, los déficits públicos de los estados europeos eran en promedio un 0,7% del Producto Interno Bruto. Hoy día son 7%. Han crecido los déficits de manera gigantesca, o sea, las exigencias de gastar para los estados hoy día son 7, han crecido casi 10 veces. Pero ¿qué es lo que ha hecho crecer los gastos del Estado? No es precisamente ni la educación, ni la salud, ni la vivienda, ni las becas. Las operaciones de salvamento de la banca que quebró con la crisis financiera del 2007. ¿Y eso se debió a qué? A todo el proceso de desregulación económica que ha venido instaurándose desde hace 30 años, que ha permitido que los bancos se conviertan en verdaderos especuladores en el mundo financiero, que han destruido una tremenda capacidad productiva y una tremenda capacidad económica que tenían los estados y los países para generar producción económica. La especulación, por ejemplo, ¿cuál es la cosa más grave de la especulación? Que al ser procesos muy riesgosos, tienen tasas de interés muy altas. Entonces muchos recursos que están en el mundo real, en la producción real, por ejemplo, un señor que tiene, ponle tú, 1.000 millones de dólares y dice, tiene la opción entre poner una lechería que le va a costar 1.000 millones de dólares, que le va a generar una rentabilidad del 20% en promedio 5 o 6 años, con un alto riesgo en términos de que las vacas se pueden enfermar, que el precio de la leche puede bajar, qué sé yo, que las vacas se pueden morir. Y tiene la otra alternativa,
estos 1.000 millones de dólares lo pone en un instrumento financiero, en la bolsa de comercio, compra acciones, y en 2 semanas va a duplicar su capital. ¿Qué es lo que hace? Va a poner la plata en el sector financiero. Y entonces tú tienes ahora menos producción de leche. Y eso ha ocurrido durante estos últimos 30 años. Entonces se ha ido produciendo una financiarización de la economía global, mundial. Y la economía real ha ido perdiendo, se ha ido achicando. Y como se va achicando, se produce menos impuestos, se generan menos ingresos. Los estados al mismo tiempo se han reducido por la presión ideológica de las escuelas neoliberales de pensamiento, esta visión bancaria, digamos, de la economía, que el Estado no tiene que intervenir. Entonces, lo que ha ocurrido hoy día no es producto, no es el resultado de que tengamos muchos gastos en educación, en vivienda, en salud. No es por eso, sino que porque ha habido un cambio ideológico en el mundo entero y una reestructuración del funcionamiento de la economía que ha instalado la banca y la especulación financiera como la niña bonita de la economía global, que ha significado destruir mucha riqueza y quitar mucha riqueza del mundo real hacia el mundo financiero, donde se destruye, porque esa no es riqueza que produzca nada. Tú pones plata en la bolsa y no vas a tener más lecherías, no vas a tener más zapaterías, no vas a tener más industrias de cobre, no vas a tener más. Vas a tener mucha gente ganando plata, acumulando y metiendo la plata en otros bancos, en otras bolsas, pero no estás produciendo nada. Y esa es la explicación de la crisis de los estados europeos hoy día, no es otra. Esa es la explicación. Y eso tú no lo puedes evitar, a no ser que las relaciones políticas dentro de esos estados, porque todo esto también tiene un origen político, ¿no? La enorme influencia de la banca, que fue ganando crecientes cuotas de poder al ir instalando gobiernos conservadores, neoconservadores. Por ejemplo, la Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos. Todos esos gobiernos fueron generando cambios institucionales que fueron permitiendo que la banca se convirtiera en un actor especulativo. El problema hoy día es la especulación, no es los gastos del Estado. Y la especulación ha llevado a quebrar muchos bancos en el mundo entero y ha presionado a los estados para salvar esos bancos. Y el salvamento de los bancos ha significado una crisis económica gigantesca, porque los estados han puesto la plata. Y eso ha significado un enorme déficit para los estados, porque han tenido que comprometerse en gastos mucho mayores de los que estaba presupuestado, pero no para financiar educación ni salud, sino que para salvar a los bancos. Y eso es muy difícil que tú puedas, o sea, no se puede prever eso, no se puede. Es parte de la dinámica de los pueblos, ¿no? Y de las sociedades. Entonces pierde el poder un sector de la sociedad, el sector comercial, el sector productivo, los trabajadores. Piensa tú que toda esta penetración e instalación de las políticas económicas neoconservadoras de la escuela de Chicago, neoliberales, llámenle como le llamen, o neocapitalistas, fue acompañada de una reducción de la participación de los sindicatos, reducción de la sindicalización a nivel global. Eso retrajo a los sindicatos, disminuyó el poder de los partidos que representaban a los sindicatos, disminuyó la eficacia de los sindicatos para captar más parte del ingreso y redujo el poder de los partidos políticos dentro de los estados europeos y norteamericanos, que contenían a la banca y tenían reglas y leyes que permitían contener las operaciones especulativas. Eso fue lo que se llamó como el periodo de la desregulación. La desregulación es
El problema europeo hoy día es fruto de la desregulación que ha acontecido, esta desregulación que significó reducir la importancia del Estado en las operaciones financieras, el control. Mira, hubo cosas tan graves como permitirle a los bancos tener operaciones fuera de balance. ¿Qué significa eso? Significa que los bancos pudieron hacer operaciones financieras, especulativas, qué sé yo, que no estaban obligados a informar en sus balances. Entonces tú podías ver el balance de un banco que estaba en cifras azules, tenía ganancias, pero todas esas operaciones fuera de balance, negativas, y se comían esto, pero tú no las veías. Y eso se nos permitió la ley. Antes de esas leyes, los bancos tenían que mostrar todas sus operaciones. Entonces no podían jugar con la desinformación. Bueno, no sé qué más decir al respecto, pero no sé si te quedó claro. ¿Perdón? Pero es que no se puede, o sea, lo que tú me preguntas, me dices, ¿cómo podemos evitarlo? No se puede evitar. ¿Cómo llegamos a la estabilidad económica y social que tienen los países? Ah, ¿cómo llegamos? Bueno, a eso se llega con un Estado mucho más poderoso que el que hoy día nosotros tenemos, con formas de participación mucho más eficaces que la que hoy día tenemos, con libertad de prensa, con educación altamente sofisticada. Esos países tienen estándares de educación altísimos, pero enormes. Así se llega. Disculpe. No sé si te así. Que igual para también poder seguir con la otra actividad y en pos del tiempo, que se hagan 2 preguntas más, ya, compañeros, ¿Y alguien más? y alguien más que quiere decir, bueno, si nadie obviamente, ustedes quieren preguntar, si alguien más, ya. Profesor, quisiera preguntarle cuál es el sentido, o si tiene algún sentido social más bien el rescate de las entidades financieras, porque finalmente si no hay un cambio de lógica vamos a estar salvando con dinero del Estado a las bancas para que nuevamente hagan el negocio, comillas, especulativo que les genere estos beneficios, y nuevamente va a producir el apoyo de los estados hacia las entidades bancarias. ¿Dónde acaba esto? Es la pregunta. ¿Dónde termina? Porque así se ve como una estructura cíclica de fondo. Y es una estructura cíclica que, si a eso le sumamos, por ejemplo, conceptos como la capacidad de sostenimiento de la tierra, porque se va a acabar el cobre y se van a acabar todas lo que mueve en realidad la economía, o lo que debiera mover la economía en sí. No sé hacia dónde se orienta, comillas, cuando vamos juntando estos puntos, por este lado este ciclo y por el otro que la economía se va a terminar producto del acabe de los recursos naturales, como estamos hoy día, por ejemplo. Bueno, mira, es larga, es como difícil esa respuesta, pero vamos a ensayar de hacerlo breve. ¿Qué son los bancos? Los bancos son de alguna manera las instituciones que regulan o que ordenan y que asignan y administran, por decirlo así, el capital financiero, el dinero. Y todo el aparato productivo funciona con dinero. Entonces, las inversiones, si tú quieres hacer una inversión en una lechería, tienes que conseguir recursos, y los bancos te prestan esos recursos, y tú les pagas a los bancos. Los bancos tienen que financiar mega proyectos de inversión. También son los que depositan ahorros y preservan la riqueza, por decirlo así, de los ahorrantes. Esa es la función del banco, fundamentalmente. Cuando esto quiebra, tú, en el fondo, es como cortarle el flujo sanguíneo a un cuerpo humano, porque el problema es que todo el sistema necesita esto que se llama el capital financiero.
opera, todo opera con dinero, ¿no? Entonces, si los bancos quiebran, es muy complicado que continúe funcionando el sistema productivo. Por eso que los rescatan, ¿ya? O sea, los bancos hay que rescatarlos para que sigan haciendo sus operaciones. Pero los rescates de los bancos tienen que hacerse en la medida en que se pongan a funcionar en el correcto sentido, ¿no? Es decir, que se constituyan en una institución que favorece el mecanismo de ahorro, inversión y que te permite financiar un conjunto de operaciones o de inversiones, ¿ya? Que son reales, ¿no? Lo que pasa, y lo que pasa hoy día en Europa y en Estados Unidos, es que se salvaron a los bancos para que sigan haciendo lo mismo que habían hecho antes de la crisis. Por lo tanto, estamos en una nueva crisis. Hay que volverlo a salvar. Y ya no hay cómo salvarlo, porque ya los estados no tienen de dónde sacar recursos. Y están obligados. Y esa es la crisis hoy día, es que, bueno, ya los estados no pueden hacerse más cargo de estos gastos. No pueden hacerse más cargo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que, bueno, salvamos los bancos, pero nacionalizamos los bancos y los hacemos funcionar como corresponde. Eso es lo que hizo De Gaulle, por ejemplo, en Francia. De Gaulle era un conservador, era un aristócrata, no era un revolucionario, no era Salvador Allende por lo demás, un hombre de derecha. Y el tipo, cuando llegó al poder, una de las primeras cosas que hizo, pescó a los bancos, los nacionalizó, y mientras él estuvo ahí no hubo nunca un banco privado en Francia. Y la economía funcionó muy bien, porque el banco es muy importante. Los bancos regulan el sistema financiero. Ahora, si esos bancos se dedican a especular, a cobrar altas tasas de interés, a ser excesivamente lucrativos, pierden su función dentro del proceso productivo. Entonces hay que intervenirlo. La razón de intervenirlo es que sigan funcionando para que opere el sistema, pero también hay que regularlo, hay que ponerle leyes, y particularmente, creo yo, hay que nacionalizarlo, porque si no, igual se las arreglan para, bueno, igual se las arreglan después para desnacionalizarlo, que al final es una lucha permanente. Por eso que la pregunta que me decían desde el fondo no tiene respuesta, no hay manera de asegurarse que siempre las cosas sean iguales, porque esto es una lucha y una dinámica muy compleja. Se van fortaleciendo sectores, se debilitan otros. Entonces nunca se imaginó nadie, después de la revolución soviética, de la instalación de una visión socialista en el mundo, iba a volver con tanta fuerza. El capitalismo se iba a reinstalar con una ferocidad que no se le había conocido sino a principios del siglo XIX. Pero se instaló. Y eso no se puede evitar, tampoco ni siquiera se puede predecir. No sé si te... Es palabra. ¿Ah? Sí. Yo quería hacer la última pregunta, ya que el tema se alejó un poco de Chile y fue a la situación mundial. El caso de, no recuerdo exactamente qué país, que se negó a rescatar a los bancos. Es decir, sí, Islandia es el caso de un país que se niega a rescatar a los bancos, y finalmente lo tienen amenazado con rebajarle la tasa de credibilidad. Pero, es decir, finalmente, ¿qué pasa con un país que no rescata a los bancos, que no está dispuesto a asumir ese costo o que está dispuesto a nacionalizarlo? Es decir, ¿qué amenazas se les pueden hacer? ¿Qué beneficios puede traer? Porque muchos bancos parecen aquí amenazantes de ya rescátenme, o aquí hago un berrinche y quiebro el país, pero finalmente parece que en Islandia le dijeron ya rescátenme o quiebro el país, los irlandeses dijeron no, y el banco quedó ahí. Entonces quisiera saber... Eso es un referéndum, Claro. se decidió que no. Pero eso también fue producto de movimientos sociales, como lo planteaban las personas, que son una articulación. Además, pues, por favor. Me paro mejor que no hablo muy fuerte. No, es que lo que pasó en Islandia es que hubo un movimiento social. Se logró articular y que logró a través de un referéndum negar toda la posibilidad de rescate financiero a los bancos. Ahora, igual tú tienes que, o sea, tú puedes, lo que ellos
tú puedes decir, ya yo no le pago las deudas a los bancos, ¿no? Pero igual tienes que intervenir el banco. O lo nacionaliza o le pones restricciones muy severas para que opere de manera en la dirección correcta. Eso obviamente tiene costos políticos internacionales porque los bancos están todos interrelacionados y seguramente van a ejercer presión económica desde distintos ámbitos. Bueno, agradeciéndole a todos la participación de esta casi ya 2 horas junto al profesor Marcel Clor. Lo despedimos con un gran aplauso, agradeciéndole. Del profesor, también la asistencia de todos ustedes y esperamos que las siguientes actividades también tengan la misma convocatoria, así que los invitamos también a seguir participando en todas las actividades que vamos a realizar durante lo que queda de tarde. Así que muchas gracias y un aplauso por ustedes también por haber. Muchas gracias. Recursos de una manera completamente desacoplada del interés público, del interés de los chilenos, de las familias chilenas, de los estudiantes, de los trabajadores, de los intelectuales, de los obreros, de los campesinos. Nosotros como sociedad pesamos menos que el hidrógeno a la hora de la toma de decisiones. Menos que el hidrógeno. ¿Qué es lo que importa aquí? Lo que la compañía minera decida. El otro día un tuitero me mandó decir así: qué poco serio decir que las compañías mineras no aportan nada. Entonces yo le dije, bueno, demuéstrame que aportan algo. Si tú me demuestras que aportan algo, yo públicamente pido excusas. Bueno, ahora se me olvidó lo que iba a decir. El tema es que a uno le dicen que es irresponsable decir estas cosas, ¿no? Que de alguna manera igual hacen una reforma educacional. El problema es que los recursos hoy día se están asignando de una manera que no es consistente con el interés público. Entonces uno se pregunta por qué se gasta 10 veces más en armamento que en educación superior. ¿Por qué el señor Ramos o los economistas de la Chile o la Católica no se escandalizan? Porque el cobre de Chile se está regalando para empresas multinacionales que no dejan nada, no aportan empleo, casi no pagan impuestos, además no se hacen cargo de los pasivos ambientales. ¿Qué sentido tiene que nosotros estemos entregando una riqueza que es una riqueza no renovable? Estamos gastando más en armamento que en educación. Obviamente aquí hay algo que está mal. Esta cuestión crítica que es qué es lo que se hace con los recursos del país es un tema político y hoy día se está decidiendo sobre esta recursos y honestamente uno se pregunta ¿cuál es la contribución? ¿Cuál es realmente la contribución que hacen? Y si no hacen ninguna contribución, entonces no tiene sentido que nosotros estemos tomando esas decisiones. Ahora me acordé. Entonces me decía, aquí las mineras hacen lo que la ley les permite. Y yo le dije, oye, pero ¿tú crees que las leyes, las compañías mineras no tuvieron nada que ver con las leyes que se hicieron? Ah, me dice, ¿tú crees que corrompieron a toda la clase política? Quizás no, le dije, ¿no? Pero las cosas son más complejas y de alguna manera a lo mejor no los corrompen, ¿no? Pero la influencia política, las decisiones que se tomaron en Chile y que beneficiaron a las compañías mineras no están exentas de la participación, de las llamadas telefónicas, de las reuniones. Hay una anécdota que les voy a contar y con esto terminamos. Un señor que se llama Armando Uribe, no sé si lo conocen, deberían conocerlo.
Bueno, no necesariamente. Es abogado, escritor y un gran defensor del cobre, ¿ya? Yo me entrevisté con él en algún momento porque como he andado también en esta pelea por el cobre, la defensa del cobre, la nacionalización, todas estas luchas utópicas y que tienen más pérdidas que ganancias. Entonces, en una conversación que tuvimos con él, él nos contó cómo fue una conversación que tuvo con Patricio Aylwin cuando empieza la transición a la democracia. Se sabía ya que Aylwin iba a ser presidente, entonces todos estos viejos que habían estado por años peleando por el tema del cobre, le pidieron una reunión a Aylwin, fueron y se sentaron con él y le dijeron: mire, presidente, ya le decían presidente, no se le había puesto la banda, pero ya era presidente, ¿qué vamos a hacer con el cobre? Y la educación chilena no produce eso. Entonces, si este es el modelo educacional, tenemos que cambiarlo. La pregunta es: ¿tenemos los recursos en Chile para ello? Sí los tenemos. El problema es político. Es decir, se están asignando los recursos de una manera que no obedece al interés público. Por ejemplo, y aquí venimos con el tema del cobre, este año las compañías mineras multinacionales se van a llevar 35.000 millones de dólares. Los años anteriores se han llevado 20.000, 25.000, 28.000, etc. Bueno, estas mineras se llevan el equivalente a 3 veces el presupuesto de la educación que hoy día tenemos. 3 veces, 7 veces el presupuesto de la salud, 12 veces el presupuesto de la vivienda. Las empresas no pagan impuestos. Tenemos más riqueza hoy día en cobre que la que teníamos hace 20, 30 años atrás. O sea, los recursos existen. Tenemos la capacidad financiera económica para financiar